¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme estar con ustedes a esta hora de la mañana y particularmente este día, viernes 23 de mayo. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad, ese privilegio de culminar la semana y llevarles a ustedes, como siempre, temas importantes de país que gravitan en los principales titulares de los medios de comunicación, como siempre los exponemos. Este día tenemos temas como, desde luego, relacionado con la ley de agentes extranjeros. Vamos a hablar acerca también de esta importante reunión que tuvo el presidente de la República con diputados y dirigentes de Nuevas Ideas, donde se hablaba precisamente del tema de gobernabilidad. Y otros aspectos más importantes vamos a tener este día. Yo le invito a usted a que me acompañe. El presidente de la República se reunió con los diputados del partido oficialista. En las cuentas de redes sociales, los diputados han publicado fotografías de dicha reunión, en las que destaca la palabra gobernabilidad y expresan su respaldo al presidente. Aún no se conocen en detalle los temas tratados durante el encuentro. En otro tema, el pasado martes, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, una normativa que establece el 30% de impuestos a las donaciones de organizaciones no gubernamentales. Esta ley aplica a toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que realicen actividades que respondan a intereses y sean controladas o financiadas directa o indirectamente por un mandante extranjero. Esta semana, El Salvador también ha sido noticia a nivel internacional, debido a la captura de Ruth Eleonora López, ocurrida el pasado domingo en su lugar de residencia. El hecho ha generado controversia tanto a nivel nacional como internacional. La Fiscalía confirmó su detención a través de su cuenta oficial en X. En el mismo tuit se mencionan los delitos que se le imputan, entre ellos el de peculado, en relación con el caso del ex magistrado y expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas. Hasta el momento han transcurrido más de 72 horas y aún no se ha informado cómo se desarrollará el proceso judicial. Además, esta semana en horas de la noche del lunes fueron liberados los empresarios transportistas que habían sido detenidos por no ofrecer el servicio gratuito subsidiado por el gobierno. Todos estos temas serán analizados en Diálogo 21 con nuestros panelistas, informó Evelyn Granados. Bueno, gracias ahí por esa importante información y ese preámbulo que nos pone en perspectiva de lo que vamos a hablar esta mañana con nuestros invitados. Saludo cordialmente a Bessie Ríos. Buenos días, bienvenida, Bessie. Gracias por acompañarnos. Buenos días, un placer acompañarles. Un saludo para todo el auditorio que está pendiente y para los colegas. Claro. Saludo a Aldo Álvarez. ¿Cómo estás, Aldo? Qué gusto también, como siempre, saludarte los viernes, ¿no? Gracias por acompañarnos. Gracias, Neto. Buenos días a tu audiencia. Un placer estar aquí. También un saludo a... Bueno, ahora sí estamos colegas, de verdad. Así es, de mesa, ¿verdad? Saludo también al abogado Manuel Someta, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido. Muchas gracias, gracias Ernesto, por acompañarnos. Pues por la invitación, yo siempre agradecido de atender aquí a tu invitación y comentar de estos temas. Ahora con los colegas que ya podemos abordar estos temas bastante. Ok, interesante. Tras esta reunión que hubo precisamente entre diputados y dirigentes del partido oficial, con el presidente Nayib Bukele, ¿cuál es el mensaje político que mandan precisamente al establecer, digamos, el tema de la gobernabilidad como punto central y también todo lo que se dio alrededor de toda esta, digamos, reunión, como la fotografía de los diputados con el mismo presidente? Vamos a ver, licenciado Someta. Bueno, mire, aquí hay dos mensajes bien claros. A mi criterio, se está maquillando con el tema de gobernabilidad la fragilidad y la falta de independencia que tiene un poder frente al otro. En un sistema republicano, como lo dice nuestra Constitución,
la idea del republicanismo justamente consiste en que tenemos 3 poderes, esto viene de Montesquieu, tenemos 3 poderes y que cada uno de estos poderes tiene autonomía e independencia respecto de los otros poderes, justamente porque esto facilita o asegura que quienes no están, digamos, alineados con los poderes fácticos o los poderes políticos predominantes puedan tener cierta protección. Entonces, si bien el mensaje que se puede, digamos, leer ahí es que bueno, ya nos está dando luces también de una futura postulación de las mismas personas. Hablaron sobre justamente la gobernabilidad que se le está proporcionando al presidente. Yo, desde mi punto de vista personal, veo que existe poca o nula independencia de uno de los 3 poderes del Estado frente al otro. Ese sería para mí el mensaje principal. Ahora, con respecto a lo de la fotografía, pues yo no soy experto en eso, pero más se me hace que es un programa ensayado para que esa fotografía no pueda tener mayores usos políticos o salirse de esto. Pero como de eso no lo conozco, sí se me hace nada más que ha sido una estrategia comunicacional más que hablar de otra cosa. Vamos a ver, pero sin embargo, Aldo, y luego voy con Bessie, sin embargo, Aldo, yo creo que aquí hay un aspecto importante que resaltarlo a partir no solo de la fotografía, del evento per se, sino que de alguna manera se le está asegurando como la especie de gobernabilidad al presidente de la República. ¿Cuál es tu punto de vista? Y luego voy con Bessie. Bueno, muchos se dice que una imagen habla más que 1000 palabras, ¿verdad? Que si había una intención comunicacional ahí, claro que la había. Así que ahí no hay que ser adivino para uno saber eso. Todo lo que el presidente comunica tiene una intención, ¿verdad? Aquí y en cualquier país del mundo. Evidentemente que la intención es dar muestra de unidad. En primer lugar, unidad. Por si aquellos que andan hablando, que podían haber ahí resquebrajos o que se estuviera fisuras, pues ese es un mensaje, hay unidad. Una cosa es unidad y otra cosa es subordinación. Vamos a darles el espacio y luego entremos a dirimir el debate. Número 2, el tema de la gobernabilidad. Bueno, en teoría política la gobernabilidad no es eso, la gobernabilidad tiene que ver con las demandas de satisfacción de los gobernados, pero se utiliza, digamos, el término para describir que hay una, digamos, una aritmética favorable en un Congreso para poder sacar adelante las iniciativas del Ejecutivo, se le suele llamar así. Bueno, está mandando ese mensaje, ¿verdad? Vamos a continuar con nuestro, ¿verdad?, el camino que llevamos y garantizando al presidente que las iniciativas que él presenta a la Asamblea van a salir adelante. Ahora, volvemos, este tema no es nuevo, yo no lo he abordado la primera vez, pero lo voy a volver a abordar porque se dice con mucha frescura, ¿verdad? Es que hay una independencia de poderes, que la teoría nos dice de que tienen que haber pesos y contrapesos. Sí, la conozco muy bien hasta de memoria y te la recito dormido, me la puedo toda con toda la historia que lleva encima, pero también existe en un sistema de democracia representativa la posibilidad que los electores configuren de determinada manera los congresos para que puedan, junto a otro órgano, el Ejecutivo en este caso, puedan sacar adelante proyectos políticos comunes. Se habla que Montesquieu, pues, cuando Montesquieu no existían ni los partidos políticos, ni cuando la Revolución Francesa triunfó, no existían los partidos políticos. Los partidos políticos fueron del siglo XIX. A partir de la Revolución Francesa. No, ahí no nacieron los partidos. Ahí habían facciones políticas, ¿verdad? Entonces, los partidos, desde el momento que se conciben los partidos, entonces existió en la democracia representativa la posibilidad de que estas configuraciones existan. Ahora, ¿quién configura la Asamblea? El elector, el pueblo. Ahora, y formalmente, los que estaban reunidos ahí no era la Asamblea Legislativa, era la bancada legislativa de un partido político. 56 bueno, ese es el número que le asignó, los electores a esa bancada, a ese partido político. Eso puede cambiar. Y que volvamos al esquema que describe el licenciado Someta de pesos, contrapesos.
¿Y quién lo va a decidir? ¿Quién puede decidirlo? Okay. Usted cuando Por vaya a la cuestión de elección. tiempo vamos a ver si es el momento idóneo para la foto. Yo difiero Y el tema de gobernabilidad en todo el aspecto. Yo difiero con Aldo. Cuando un partido político se toma la foto de somos familia y somos amigos felices y un todo sólido monolítico, es cuando más resquebrajamientos tiene. Y esa foto no es que se le inventó Nuevas Ideas, esa la han hecho todos los partidos. Es evidente después de meses que han tenido callados a los diputados, porque los han tenido calladitos, te ves más bonito, y se les da la oportunidad de tener la reunión porque la Asamblea ha tenido una bajada en el tema de popularidad muy importante que termina afectando al presidente porque ha tenido bastantes desaciertos. Ahí los diputados no solo tocan una pantalla touch para aprobar cualquier iniciativa, sino también no te explican la bolsa presupuestaria que tenían asignada, no te entregan el tema de planillas, no acuden a las comisiones no están trabajando, todo se aprueba por dispensa de trámite y eso le ha pasado factura a la Asamblea Legislativa que al final termina coleteando al presidente. Es por eso que les da la reunión y les da una foto para que salgan frente al pueblo y somos amigos, nos queremos aquí todos juntos y vamos marchando al frente. O sea, ese es una puesta en escena y evidencia más bien la existencia de las fracturas internas. Ahora con el tema de los tres poderes del Estado, bueno, yo lo he dicho en repetidas ocasiones y un saludo para el doctor Julio Valdivieso, pero el derecho como nos lo enseñaron en las universidades, hace ratos no funciona así en este país, ni tampoco el Estado de Derecho. Ya cuando hablas de un borrado de la existencia de los tres poderes y que tienen que trabajar en coordinación y ninguno está subordinado al otro, ni le querés echar la culpa a los votantes, bueno, entonces significa que el derecho tal cual lo aprendiste en la academia, en la universidad, ya no existe. Entonces, ni el derecho romano existe, es una realidad que tenemos que asumir. ¿Vea? Ok, interesante. Ahora sí, cada quien tuvo el espacio prominente para poder dar su punto de vista. Abrimos un poco los puntos y contrapuntos porque, insisto, me llamó muchísimo la atención que durante toda la reunión el énfasis, de lo cual incluso lo hablaban, era prometer mantener la gobernabilidad y el apoyo firme para todas las políticas del Ejecutivo. Le doy ustedes tienen la palabra. Sí, es que como lo dije al principio, es que le han puesto el nombre de gobernabilidad a lo que realmente se llama subordinación. Llegaron a la reunión a pedir el compromiso por la gobernabilidad y a cambio la popularidad del presidente Bukele, que esa es innegable, se les va a trasladar así, primero en una gran familia feliz, que esa fotografía ya la vimos con el FMLN, ya la vimos con Arena, que ahí salen abrazaditos y metiéndose todos el cuchillo por la espalda. Esa foto familiar ya la conocemos, ya sabemos cuál es la intención de esa foto familiar. Pero aún después de esa, viene una foto 1 a 1 con el presidente. Eso es para que cada uno agarre agüita para su pozo, para su campañita. Entonces, y el presidente el que les está prestando su popularidad, dado el desgaste tan severo que tienen los diputados. Es una realidad el tema, a ver si digamos, si lo medimos en términos de popularidad o estadísticas, que ha bajado en el caso muy en particular la Asamblea Legislativa. Hablo de la Asamblea Legislativa. De la Asamblea Legislativa entiendo yo que sí ha bajado. ¿Y tú crees que ese es como un palancón, no? Lo que pasa es de que tienen meses de estar callados, o sea, ignorar eso de que han desaparecido prácticamente después de esas declaraciones desafortunadas de yo no les he prometido nada, ¿verdad? Y entonces no tengo nada que cumplirles. Y bueno, yo aquí solo me han contratado básicamente para ir a tocar una pantalla touch, que también lo dice Aldo, pues es la gobernabilidad, solo aprobar leyes. Yo creo que hasta muchos les están pagando. Yo vuelvo e insisto, presidente, ya pagarle $3,000 a alguien solo porque llegue a tocar una pantallita y dejarle $8,000 para que contraten personal es demasiado, están muy caros para lo poco que hacen, no van ni siquiera a las comisiones.
Es evidente, ¿no? Esa fotografía, ¿quién no se acuerda de la foto de los 4 presidentes que tuvo Arena? Ve ahí todos abrazaditos y todos somos hermanos y felices. Eso es evidencia de que tienen fracturas internas, como todos los partidos lo han tenido siempre, como todo partido lo tiene. Históricamente, si sacamos un poco del archivo, encontramos fotografías de esa naturaleza. De esas familiares, de hecho, juntos, son encuentros que buscan fortalecer lo que bien dice Ives, la unidad para poder de alguna manera mostrarla, ya sea en uno o dos sentidos. Pero al final ese tema de la unidad hay que ver que también están pegados, porque al final del día termina siendo como Arena y el Frente, pegados con saliva, y cuando pierden el poder, Aldo, sale el montón de gente Vamos a ver, desperdigada. gobernabilidad, punto principal, como lo decía, y el llamado a estar firmes apoyando las decisiones del Ejecutivo. Un Congreso refleja una realidad política, social, y refleja también lo que hay en la cabeza de los electores, de la mayoría del pueblo. Tú no puedes entender cómo está configurado un Congreso sin también tomar en cuenta lo que están diciendo las encuestas serias, pues, no las encuestas de aquellos que dijeron que iba a ganar Carlos Calleja, eso no es serio. ¿Qué estás hablando de Carlitos Araujo? Si vos ves las encuestas serias y te están diciendo que el presidente anda por arriba del 90% de aprobación de la población, entonces uno logra comprender por qué un Congreso está configurado como está configurado. Hay un proyecto nacional. Y a la gente se rasca la cabeza y dice, pero es que a mí no me enseñaron eso en la Facultad de Derecho, a mí me enseñaron la triple división del poder que se le ocurrió en la cabeza a Charles de Secondat, barón de la Red y Montesquieu, porque él tuvo la idea de que tenía que haber una separación, de que aquel que hacía la ley no debe ser el mismo que la ejecuta, y el que la ejecuta no es el mismo que la hace, y el que la interpreta no debería ser ni el que la hace ni el que la ejecuta. Claro, si hemos leído, yo me he leído esos libros, de 4, no de 3. No leí del ABC de la teoría política, pero es que las sociedades son dinámicas y el derecho es un producto social, no a la inversa, y las sociedades van creando su propio derecho conforme van evolucionando. Hay un proyecto en el que la mayoría de la población está y configuró un Congreso de esa manera, y a la gente le extraña porque normalmente los congresos no funcionan así. Es que este tendría que estarle criticando, no le debería aprobar. Sí, porque normalmente en una sociedad existen distintos grupos de interés, y a la hora que van a las elecciones y uno ve las encuestas, los presidentes andan por el 50, 40%. Eso se refleja en un Congreso. Pero aquí lo que tenemos es una proyección. Recuerden que están en las horas de interrumpirse sin atropellarse. Está ahorita en una lógica, tenemos un proyecto común. Y fíjate que antes de que salga el tema, muchos dicen, es que inconstitucional el presidente, pues es que el deseo ferviente de la gente, cuando un pueblo quiere darse una nueva constitución, se la da, y las cláusulas pétreas, que les dicen pétreas porque se les ocurrió bonito ese nombre, que viene de piedra, ¿ya? Salen volando al caer en medio del mar, del océano Atlántico. Y si la gente supone, pongamos en un escenario extremo, dentro de unos cuantos años la gente dice, bueno, pero nosotros queremos que siga este presidente, y van a saltar. Pero es que la Constitución, bueno, hagamos lo que... Así es. Justamente así es. Porque bajo esa misma lógica que usted está planteando, si la gente quiere que desaparezcan los otros poderes y quiere volver a tener un emperador y una monarquía, estamos destruyendo la democracia. A la gente no se le puede decir solo, escojan ustedes, porque se cae en lo que decía John Smith. Del poder, podemos tener 5 órganos y no el pueblo que decide. Y si el pueblo decide tener solo uno y que quieren volver a la monarquía y ya no queremos ser democráticos, también hay que dejarlos. Mañana quisiéramos ser una monarquía constitucional como una europea, ¿Y quién nos protege de eso? España se llama reino, sabemos que España es un reino. Claro, pero lo que nos protege de ese tipo de cambios, especialmente como está de frágil hoy nuestra Constitución, son las cláusulas pétreas, es la democracia. ¿Nos protege a quién? A los que no están dentro del electorado que vota, no que elige, del electorado. ¿Cómo encaja tu análisis ahí, Bessie, para ver los dos puntos de vista? Vamos a ver. Tiene que olvidar que sí, el voto, la voz del pueblo, la voz de Dios, hombre, pero informada, ¿ve? Porque una cosa es que seas popular, y el ser popular no te vuelve a alguien que tenga la razón.
ni tampoco te vuelve a alguien democrático. ¿Y quién juzga? ¿Quién Y tiene como la dice razón? John Stuart Mill, se cae fácilmente en la tiranía de las mayorías. Ahí se está excluyendo a la gente que no comulga y pasan cosas como lo de los defensores de derechos humanos. La democracia, por definición, es una dictadura. De las mayorías. Es la dictadura de las mayorías. La tiranía de las mayorías. Por eso Churchill decía que dentro de todos los sistemas políticos la democracia era el menos peor, porque no es perfecta, es la dictadura de las mayorías. Ahora, pero ¿qué es lo que protege frente al poder político, dice Duberger? La Constitución. Y no podemos, en son de que las mayorías y la población quiere debilitar a la Constitución y pasar por encima de los derechos de aquellos que no están el pacto social que se dieron los señores de la guerra allá al inicio de los años 80. Ese es el pacto social del que usted me está hablando. Ahora que la cambien ahí, va a ser su grupo de interés y su grupo de poder el que va a tener la nueva Constitución. Es que las constituciones responden al grupo hegemónico en el poder en el momento. Y con esas reglas que va a dejar el que sigue también. Y el que sigue también. El 90% de la población apoya al presidente, pues. ¿Cómo va a ser entonces que la Constitución va a ser la que a mí me gusta porque yo solo me la doy a mí mismo y no hay apoyo popular? ¿Ah? Pero vamos con esta lógica. Si vamos a tener una nueva Constitución en este país, ojalá que lo vamos a hacer pronto, es mi deseo más ferviente, vamos a refundar la 14ª República formal, la 5ª República en cuanto a modelo político en este país. Bueno, están las urnas, esa sería una buena opción. Es bien importante, pero que se haga por plebiscito. Perdón, iba a preguntarte eso, Aldo. Iba a preguntarte, Aldo, eso que si no lo dice la Constitución, entonces ¿por qué no se cambia? ¿Por qué no la cambian? Mira, uno debe de estar claro el timing político para hacer las cosas. Uno debe tener cabeza política, ¿va? Este es como aquellos que pretenden que las cosas sucedan así. Este país salte de la cloaca en la que lo dejaron los partidos mortajas. Ya tienen 6 años en el poder, ya tienen 6 años, no puede seguirle echando la culpa a Arena. Así como él acabó el frente, el estribo de los 20 años de Arena. O sea, ¿cómo que pretendés que el desarrollo, vas a saltar al desarrollo así de tajo y en 6 años vas a ser el país del primer mundo? Eso no se puede, pues. Después va a ser que en 10 años no podemos, después va a ser que en 15 años no podemos. En el poder, no, yo lo que reunamos las piezas que tenemos hasta ahorita. La Constitución debilitada, a los diputados que son mayoría, que son quienes justamente fracturaron la Constitución, allá rindiéndole pleitesía al presidente. Entonces, y el último dato que justamente usted mencionó, la popularidad del presidente frente a un grupo de la población, mayoritario sí, pero es un grupo de la población muy mayoritario, del que se está dejando de fuera, que no es muy democrático que digamos, a otro grupo de gente a la que no solo se está segregando, sino que en este momento se está comenzando a vulnerarle derechos. Entonces, esa gente, ¿cómo la vamos a incluir en la dinámica de la democracia? ¿O solo nos vamos a ir por la vía de que así es la tiranía de las mayorías, porque la democracia también es tiránica en sí misma? A la hora que un gobernante gana una elección, gobierna para los que votaron y para los que no votaron por él. Excluirlos y dejarlos fuera de la toma de decisiones no es nada democrático y tampoco nos representa una buena voluntad de un líder. En una democracia, cómo se administra la opinión y los intereses de las minorías. Eso es algo que incluso la propia sociedad decide cómo se va a hacer en el sistema político representativo que quiera. Pueden ser escaños legislativos, pueden ser algún tipo de participación. Eso lo decide cada configuración. En este país, ¿cómo proyectan los intereses las minorías? Bueno, aquí pueden expresar todo lo que quieran las minorías. Ahí andan pero tienen que pagar el 30% de impuestos. Pagando LGTB no sé cuánto. LGBTI. Si te mandan de afuera, si estás aquí adentro, no tenés que pagar nada. No tergiversemos la verdad. Cualquiera puede expresar, hacer organizaciones, expresar sus intereses. Si son LGTB, no sé cuántas letras bañadas. Si son de minorías étnicas, aquí no hay muchas, pero si son minorías étnicas, a saber. Hagan un partido. Regresemos al punto. Hagan un partido. Regresemos al punto. La gobernabilidad como base. Presenten un proyecto al pueblo y que el pueblo lo vote. Ok, regresemos digamos, y voy a hacer la pausa para regresar un poco al tema de la definición muy clara de la gobernabilidad en el país y cómo son
digamos, el rol que deben de jugar en la este caso. La gobernabilidad es que la pero muy claro, un ente como es la Asamblea Legislativa, le apruebe y no sea piedra de tropezo para el presidente. En eso han cumplido bien su rol esta Asamblea. En lo único que yo no comulgo, y se lo voy a decir bien claramente, es que tienen que ser estos diputados actuales con nombre y apellido los que tienen que seguir en la Asamblea. Ahora, y yo no le compro a ninguno de esos diputados que te digan es que si no soy yo no hay gobernabilidad, o sea que el resto de gente que ustedes tienen en Nuevas Ideas es traidora. Pues le están asegurando la gobernabilidad, en este caso al Ejecutivo, ¿verdad? Eso es muy democrático que digamos tampoco. El presidente ocupa 56 diputados. ¿Quién dice que tienen que tener nombre y apellido? Así es. Eso no es cierto. A ver, ¿cómo que tiene nombre? De nuevo. Es decir, que si no soy yo, Aldo Álvarez, el que esté en la Asamblea, no va a tener gobernabilidad. Ese es el problema que tienen estos diputados. ¿Es esto el preámbulo de lo que ya viene por delante el otro año? Y vamos a un año preelectoral, vean. Sí, ya no. Y de alguna manera define ¿cuál es el mensaje que se está enviando con este tema de la foto? O estás en elecciones o vas para elecciones, acabas de salir de elecciones. Vamos a ir cerrando este tema. Te doy la palabra, Aldo, cuando regresemos. ¿Te parece? Sí, porque estoy en compromiso de publicidad, 6:59 minutos. Gracias por estar con nosotros. Regresamos. Bueno, y la calidad ahí está como siempre puesta de manifiesto a esta hora de la mañana cuando les invitamos a ustedes a saborear este rico café de Café Rico, el café perfecto. Disfrútenlo porque rico es calidad. Y buen provecho también a nuestros panelistas que también me acompañan esta mañana para disfrutar un rico café. Continuamos con el análisis. Había quedado de darte la palabra y sobre todo también cuando hablamos del momento idóneo para hablar más allá de una fotografía, más allá de una reunión. El tema de la gobernabilidad previo a un periodo preelectoral. El otro año estamos ya prácticamente en un año preelectoral, ¿no? Si es que no se cambian los términos, digamos, de las elecciones, ¿cierto? Si es que van a haber elecciones. Lo que sucede es que en un país hay un proceso político. Ese es inacabado y es inacabable. Todo el tiempo no hay periodos intermedios. Todo el proceso político es continuo. Lo que hay, en tanto a tanto, hay procesos electorales. Y eso tienen tiempos y hay periodos interelectorales. Porque es una democracia representativa, neto. Sí, sí, y si es una democracia representativa, tiene que haber muy frecuentemente hoy sí es democracia. Es que no, yo no lo llamo. Electorales. ¿Sí? Entonces, el proceso electoral no debe ser confundido con el proceso político, ¿no? Entonces, ahorita no estamos en un proceso electoral, pero estamos en un momento interelectoral. Que hay que afianzar las alianzas y particularmente, obviamente, el Ejecutivo no solo eso, con su gente, ¿no? La proyección, porque los trabajos para captar, para ganar la voluntad de los electores no se hace de la noche a la mañana. Entonces hay que trabajar. Los que van a ir al... Y no que ya tienen, tienen la aprobación, pues, los que se van a postular, sí, pero siempre hay que hacer tu campaña. Te querés hacer diputado, tenés que hacer campaña de alguna manera. Cada quien escoge la estrategia que crea que mejor le da resultado, toda vez que sea legal. Ahora, yo te digo lo siguiente, en cuanto al tema de la gobernabilidad. En la teoría política, la gobernabilidad en realidad tiene que ver con la satisfacción que le da el gobernante a las demandas de los gobernados. Si hay una satisfacción más o menos coherente, entonces hay una gobernabilidad equilibrada. Pero si hablamos de lo que hacen los diputados, lo que están haciendo estos diputados, yo lo he dicho públicamente, están cumpliendo con lo que la gente les mandó. No. Más, si estos diputados estuvieran haciendo otra cosa, como por ejemplo poniéndole cortapisas, no pasándole las iniciativas, modificando... Discutiendo leyes, que es el trabajo. Entonces yo diría, mire, pero la gente no los mandó a eso, porque recuérdese
que el propio presidente públicamente le pidió al pueblo. Sí, rompió el silencio electoral. Le pidió al pueblo que le diera una asamblea que le permitiera sacar adelante su proyecto político, y el pueblo se la dio. Bueno, pero por definición, con todos los elementos que acaba de mencionar, por definición, eso no se llama democracia representativa, ya lo dijo Polibio. Eso se llama oclocracia o mobocracia. Quiere decir que es un grupo de gente, una turba de gente, la que está en el poder político y la que se reserva para sí misma las decisiones por el resto de la población. Esa es la definición. El licenciado Someta habla como que viviéramos en el paraíso o en el mundo de los arcángeles. Si vivimos en un mundo de humanos, si no, miren los propios Estados Unidos. Mire cómo terminó la última administración del presidente Trump. Pero no se puede a costillas de quienes no están a favor. Y esa misma gente lo volvió a ser presidente otra vez. Claro. Contra el mismo que perdió las elecciones. Y ahora baja la popularidad del presidente Trump porque a la gente ya no le gustó. Es que mire, no podemos asumir a priori que siempre la mayoría de la gente va a tener la razón. Por eso justamente hay controles y hay garantías y hay estructuras de derecho que están en la Constitución, porque la gente no siempre tiene la razón. El poder, cuando se acumula demasiado, se desborda y caemos en este tipo de asuntos. Todo lo humano es imperfecto por definición, y la democracia es un producto. Pero las leyes no son imperfectas. Me voy a poner Kelseniano, que yo no soy fan de Hans Kelsen, me voy a poner Kelseniano, pero las leyes sí son perfectas, y la protección que éstas proveen sí lo son. Entonces, si no tenemos la protección de las leyes y de la Constitución, la democracia se deforma y se va su discurso de la gobernabilidad y de la mayoría se desvía. Mira, cuando uno está en la facultad de Derecho, uno le hablan el profesor, el legislador. Y siempre uno es el legislador. Y el espíritu. El legislador. Y uno imagina, llega a imaginarse que el legislador es como que fuera la mano de Dios que tira las cosas de las nubes. ¿Sabe lo que es el legislador? El legislador es un grupo de gente que está en un congreso haciendo política, tratando de encaramarle al otro su interés. ¿Ya? Que es plural. Que tu interés es plural. Parezca frente a tu adversario como una obligación, decía Maquiavelo, y esa es la máxima victoria política. Haz que tu interés aparezca frente a tu adversario como una obligación, o sea, que se convierte en ley. Si esa es una máxima de la política. Pero ahí estaría reafirmando lo que yo le estoy diciendo. Con eso estaría reafirmando lo que yo estoy diciendo. Entonces estamos hablando de que se están planteando como necesidad de todos la gobernabilidad que se platicó en esa reunión, el interés de los 54 de 60 que se reunieron y que se tomaron la foto. Pregúntale al Partido Demócrata si está de acuerdo con un montón de cosas que están aprobando en el Congreso. La idea de tener un marco constitucional o un andamiaje legal es que llegue quien llegue al poder, cumpla los fines del Estado en favor de las mayorías y de su población. Las mayorías no necesariamente son las que votan y deciden. Ser popular no te vuelve democrático. Punto. Y eso de decir de que el 90%, también no le mintamos a la gente, el 90% de la gente que fue a votar, del grupo llamado a votar, porque también tenés un montón de gente que no fue a votar. Y a todos tenés que regirles. Entonces, no es cierto que es el 90%, porque ahí tendrías que hablar de los 6 millones de salvadoreños y tendrían que haber tenido 5.800.000 votos. La estadística es una ciencia, y bien aplicada tiene una fiabilidad bastante alta. Sacó el 53% del porcentaje de gente que llegó a votar y que no fue el 100% del llamado a votar. Entonces, eso también es una fantasía, ¿verdad? Es decir, de que todos están de acuerdo, todos aquellos del grupo que iba a votar que decidieron que él fuera. Pero estarán de acuerdo en algo conmigo, porque independientemente del número o del porcentaje, aquí ha pasado un hecho inédito. Yo, que he sido profesor de teoría política, no lo había visto nunca, jamás. Es más, uno enseña que cuando un presidente, por muy popular que llegue al poder,
por las elecciones, el día número 1 empieza a caer su imagen y empieza a perder, porque gobernar es eso. Sí. No es fácil gobernar. La gente cree que gobernar es como ir a trabajar de cualquier cosa. Es conciliar todas las demandas de necesidad que se plantean en una sociedad, donde hay intereses a veces hasta opuestos, como el interés, por ejemplo, de un empresario versus el salario de un trabajador. Pero todo eso tiene que poner que los presidentes salen hasta sin pelo o con el pelo blanco. No es fácil gobernar. Entonces, este presidente va a pasar a la historia porque ha sucedido lo que nunca había sucedido. Que si es 90, que si es 80. Pero el día 1, en vez de empezar a caer en picada, empezó a aumentar su popularidad a niveles que nunca se habían visto en el mundo. ¿Y eso cómo se explica? ¿Cómo me explica alguien ese fenómeno si no es a partir del apoyo popular que pueda tener un presidente? Porque mucha gente ahí me puede decir, no, es que la gente, ahí anda un montón de pseudo opositores, es que la gente es tonta, dicen. No, eso me parece una falta de respeto. No, siempre la gente no es tonta. La gente entiende más de lo que uno se imagina. Aún por el señor que está en la cafetería, que uno cree que porque no tiene escolaridad no alcanza a entender muchas de las cosas que están sucediendo. Las explican a su manera, con su lenguaje sencillo, pero las entienden bastante bien. Pero en eso, o sea, eso es algo que yo misma he criticado incluso de los partidos de oposición, ¿verdad? Que cuando son ellos los votados o los que son favorecidos en un proceso electoral, sabio el pueblo. Cuando ya no me eligen a mí, pueblo tonto. Eso no se maneja así, ¿verdad? Si la gente no te vota es porque no te volviste opción. Por eso, a pesar de que baje la popularidad de la actual administración y de sus diputados, si hoy llaman a elecciones volverían a ganar. Porque a pesar de que haya gente, y la hay, y un grupo bastante importante, molesto en la manera en la que se llevan las riendas del país, nadie está saliendo a correr a abrazarse de arena ni del frente. Pero eso es por sus propias deficiencias, porque son partidos que desde hace ratos no son opción y no van a cambiar y no reconocen que ya están caducados, que deberían de cerrar la tienda y abrir otra vez. Es que realmente esta mayoría está agrupada y acumulada, digamos, en el partido oficial ante la nula oposición que existe y más por llamarlo, no llamarlo oposición, las nulas opciones alternativas que la gente pudiera tener, si es que en este país nadie más propone, por ejemplo, un esquema distinto de seguridad más que el régimen de excepción, sino que tenemos esta mala costumbre, esto yo lo he dicho siempre, tenemos la mala costumbre de entender por oposición el ir en contra de lo que el otro propone y no darle mayor análisis o mayor pensamiento, mucho menos proponer algo similar pero mejor, o la misma solución pero con menores afectaciones. En nuestro sistema político se ha basado nada más en una oposición turbia, una oposición que solamente se encarga de desacreditar al que sí está en el poder, y el que está en el poder se encarga de contrariar y desacreditar al que está en la oposición. Yo coincido con el amigo acá de que a la gente no se le puede insultar. Yo por eso mi planteamiento lo hice bien claro. A la gente lo que no se puede es otorgarle mucho poder a pequeños grupos, porque la dinámica propia del poder, y esto lo dijo Maquiavelo, es de que se va concentrando cada vez en menos grupos. Ergo, lo que significa es que hay más gente que se va quedando fuera, porque la dinámica natural del poder, de hecho esto de la fotografía pasó en Arena también, de que cuando tienen mucho poder acumulado los partidos políticos y muy poca oposición, pero es que esto es regla. Lo que pasa es que los pleitos se comienzan a hacer internos. ¿Y qué hicieron ahora los diputados? Voy a ir yo porque el único que le puede dar gobernabilidad al presidente soy yo. Ningún otro. Ahí están excluyendo hasta la gente que tenga aspiraciones del mismo partido. Aldo. Siempre en un sistema como el nuestro está planteada la posibilidad de presentar una opción. Convertirse en oposición o no es una decisión personal o grupal. ¿Quiénes se han autodescartado para hacer oposición? Los mismos opositores. Tienen la oportunidad de ser oposición y no la toman. Fíjese que ahí está planteada la posibilidad de ser oposición. Usted acaba de decir algo muy cierto, pero no la toman. Ellos solo han decidido voluntariamente autodescartarse como opción política, porque frente a la población lo que son opositores tosudos, opositores tercos, opositores negativos, que lo único que hacen es decir no, porque no. Entonces la gente dice, bueno, ¿y esto realmente constituye algo que yo pueda valorar
como algo aceptable para que yo le pueda dar mi apoyo político al que de repente llega una iniciativa y dice no, pero mire, esto podría, no, ¿y por qué no? Porque viene de casa presidencial, así que no puede ser bueno. Todo lo que venga de ahí es malo. Mira, lo cierto que nosotros ahorita... concluyendo ya el tema porque vamos a pasar a otro. Hoy por hoy tenemos un gobierno que va a paso firme a la concentración de poder y tenemos una posición debilitada y desacreditada. Eso es lo que hay. Ok, voy a la desacreditada, por cierto. Ok, me voy a la pausa comercial. Cuando regresemos, ¿cuáles son los alcances que tiene esta ley de agentes extranjeros al hablar precisamente de un impuesto del 30% en las donaciones que las ONG reciben? ¿Qué se busca? Ya había una normativa de regularización que se tenía, ahora entra en, digamos, en juego esta nueva figura legal. Hay muchos aspectos elementales que se han estado debatiendo en otros escenarios y vamos a ver qué piensan nuestros panelistas alrededor de este tema. Gracias a usted por estar con nosotros. Son las 7 de la mañana con 16 minutos, 7 con 16 minutos. Regresamos. El siguiente segmento, gracias a Salnet, en la que vamos a hacer un abordaje precisamente también de otro de los grandes temas que esta semana logró ocupar la discusión a raíz de un incidente que se dio con una cooperativa denominada El Bosque y que surge precisamente la aprobación de una ley de agentes extranjeros que esta semana la Asamblea Legislativa aprobó. Ahora se aprueba en medio de una, digamos, diversa forma de cuestionamientos y queremos conocer pues cuál es la opinión que tienen ustedes. Yo comienzo contigo, Bessie. Vamos a ver. ¿Qué alcances tiene esto? Cuéntame, ¿es para regular, callar, digamos, capitalizar aún más recursos de ayuda? ¿Qué afectación puede tener esto? Mira, la ley de agentes extranjeros, que no es algo, una iniciativa novedosa, ya la tiene Nicaragua, ya la tiene Cuba, Rusia, Venezuela. Aquí se quiso poner en 2021, son diferentes las aplicaciones. En Rusia, Venezuela y Nicaragua se ha utilizado para cerrar organizaciones y acallar voces disidentes. En Canadá, en Países Bajos, se utiliza para que los que hacen lobby se identifiquen como lo que son, personas que trabajan para un país extranjero. Aquí no, aquí es simplemente para consolidar el control estatal sobre la sociedad civil, para restringir el espacio cívico de las organizaciones y detener o no disfrutar de manera plena la libertad de asociación, criminalizando las actividades de sociedad civil y las políticas, sin definir de manera clara qué son actividades políticas y qué actividades subvierten el orden público. Al final también terminará impactando en ciertas comunidades que se benefician de ciertos trabajos que hacen las ONG, porque no se nos olvide que las ONG surgen y llegan a espacios donde el Estado o no quiere, o no le interesa o no tiene el presupuesto para llegar. Y termina desincentivando el apoyo cooperativo del exterior hacia ciertos temas sensibles en la sociedad. Hay organizaciones que lo que hacen, por ejemplo, en zonas rurales, a diferencia del ministro de Educación que tenemos, que cierra escuelas, abren escuelas, contratan maestros. A diferencia de que se cerraron los ecos y que ya no llegan a ciertas comunidades rurales o más alejadas de los centros capitalinos, tienen dispensarios médicos, ponen al médico, te regalan la medicina, construyen casas, dan otro tipo de beneficios y por supuesto esta ley viene directa, única y exclusivamente para aquellas organizaciones que se dedican a la formación de ciudadanía, a la Contraloría Social y a la formación política de los salvadoreños, una formación
que se descuida y que se deja de largo, porque a la gente aquí, en este país, solo se le enseña que democracia es ir a votar y luego desentenderse. Y democracia y formación política significa que usted le va a dar seguimiento al que esté en el poder. No tiene que amarlo, tampoco tiene que odiarlo, solo controlarlo, porque usted no besa a un cajero cuando le entrega la plata que usted tiene ahorrada. Y usted tiene que darle seguimiento al Estado, que de verdad cumpla sus promesas y que no las esté recargando cada año, ¿verdad? Bessie, pero aquí en el centro de la discusión se puso en tela de juicio si estas ONGs cumplen esa función verdaderamente social o es que agarran actividades de carácter político partidario. Ese es el punto de discusión. Es que el problema de esa ley, y ahí lo tiene Aldo aquí, el artículo 9, literal B, ¿sí? ¿Qué definición tiene de acto político y de subvertir el orden público? No está definido. Esto es un acto político. Y si yo soy directora de una ONG y me toca irme a registrar, y el que está sentado a la hora de definir si soy agente extranjero o no, dice, no, es que la licenciada va a la televisión y como critica al gobierno, subvierte el orden público y me mete el 30%. Esa discrecionalidad la ves tú está demasiado en ese cuadro en ese cuadro o en esa ventanilla como tal. ¿Tú ves esa discrecionalidad que se puede Así es, porque no está definido. ¿Qué cuesta decir? Actividades políticas como que no quemen llantas, que no aquí, que no allá, no sé, o subvertir el orden público, que no me cierre una calle. Es demasiado abierta esa barca para... Vaya, te pongo un ejemplo y de lo más sencillo, y ellos son abogados. En el año 2000, Mario Acosta Orteel, del Ministerio del Interior, hoy Gobernación, emitió una resolución en la cual dijo que las organizaciones de diversidad sexual no tenían derecho a tener personería jurídica porque subvertían el orden público, porque le hacían daño a la sociedad y porque dañaban el diseño de la familia original. Una resolución basada en la Biblia y no en la Constitución. Y un funcionario público tiene que entender que sus creencias religiosas las tiene que dejar en el locker a las 8 de la mañana. Y a la hora que tenga un ciudadano enfrente, sea gay o no lo sea feminista o no lo sea maestro o sea campesino, lo tiene que tratar con dignidad y darle sus derechos. Pasamos décadas sin que las organizaciones de diversidad sexual tuvieran personería jurídica, negándole el derecho de la libre asociación a un segmento de la población por ser diferente. ¿Qué garantías hay hoy por hoy con esa ley que no le vayan a hacer lo mismo a estas organizaciones? Aldo Álvarez, caballero. Bueno. Y caballero elegante, como dice elegante. Ariel, nuestro buen amigo allá en Hialeah. Bueno, mira, en primer lugar, establezcamos premisas fundamentales de discusión. Número 1, no había una ley de agentes extranjeros y en la mayoría de países que se precian de ser medianamente soberanos existe. Primera premisa que bota un montón de crítica de que esa ley, ¿para qué vamos a tener una ley de agentes extranjeros? Eso no es necesario, perdonen, pero aquí no estamos descubriendo, ¿verdad?, la leche tibia. Esto no es nuevo, ni es el primer país. Primera premisa. Segunda premisa. Hay en el derecho internacional dos principios fundamentales, básicos. Dos premisas con relación a la soberanía de los estados. Número 1 es el derecho a la libre determinación de los pueblos y la segunda es la no intervención en los asuntos internos de ningún estado. Para que esos principios sean realmente ciertos y se cumplan, los estados tienen que hacer lo necesario para que se cumplan. Porque no solo hay una manera de afectar a los estados o lograr que tomen determinada decisión política en forma directa, como cuando alguien viene burdamente y le dice, mire, yo haga esto o deje de hacer esto, porque si no yo lo voy a tomar represalias. Algunos estados puedan que lo hagan. Y bueno, y recibirán la respuesta, digamos, que corresponda. Pero hay otras maneras en que muchos países o muchas organizaciones internacionales, sean que estén vinculadas a los estados o no, utilizan para poder vulnerar este principio de la no intervención en los asuntos internos. ¿Y qué son los asuntos internos de un país? Porque la palabra asuntos internos es muy amplia.
Bueno, es un asunto interno luchar contra el VIH, es un asunto interno. ¿Verdad? Manifestarse es un asunto en la interno el cáncer, sí. Es un asunto interno velar por los niños que no tienen padres y son huérfanos, sí. Entonces, ¿a qué se refiere? Entonces, esto está contenido dentro de la jurisprudencia internacional que te dice, tiene que ver con los sistemas políticos, tiene que ver con la representación pública que se hace en las democracias y tiene que ver a la vez con la no intervención en las decisiones que se toman los poderes soberanos de un país. Esos son los asuntos internos de un Estado. Okay. Dos cosas quiero. Esta ley no, aquí no existía, se está pasando con ese objetivo. Voy a dar más detalles, pero me voy a quedar ahorita solo con esto. Entonces, el principio de la no intervención en los asuntos internos de un país es relevante, es importante para un país. ¿Qué tan importante es para un país? Bueno, tan importante es que merece una supervigilancia. Okay. No vigilancia, una supervigilancia. Es que existe la vigilancia de un Estado y existe la supervigilancia. Si vos vas a ¿Vigilarlos de qué? algo, bueno, creas intendencias. Si tú querés supervigilar algo, creas una superintendencia porque la vigilancia es todavía mayor. Bueno, aquí se ha tomado la decisión de ejercer una supervigilancia con relación a un tema muy delicado, que es la no intervención en los asuntos internos del país. Eso dicho como premisa primaria, ¿verdad? No he hecho análisis jurídico todavía. Vamos a ver. Ahorita Someta. Quiero irme a los datos. Fíjese que desde esta discusión de la ley, por cierto, un saludo a mi amigo Walter Faguaga, hemos comenzado a hacer un cuadro comparativo sobre los países en el mundo que tienen leyes y la finalidad o cómo apuntan y al mismo tiempo cuál es su escala en los niveles de democracia. Entonces me voy a permitir leerles aquí un poquito que, por ejemplo, Alemania, Francia, Italia, España, Reino Unido no tienen ley. La de Canadá solamente pide registros contables. La de Estados Unidos solamente interviene o limita la participación de las ONG cuando tienen una intención política que está definida, que es aparecer en campañas políticas o financiarlas. Lo demás se queda excluido. Pero en Estados Unidos se criminaliza la conspiración por parte de... Claro, y lo que se prohíbe es que una ONG salga abrazadita con los partidos políticos. Las demás participaciones políticas no se limitan en Estados Unidos. Y aquí voy con la última parte de la tabla. En Venezuela sí se prohíbe la participación política. Unidos, esas cláusulas en Rusia... En IRS. En Rusia, sí, claro. En Rusia sí se limita también la participación política. En Nicaragua sí se limita la participación política. En Rusia está vigente desde 2012, en Nicaragua desde 2020 y el último de la lista, El Salvador, desde 2025. Y esta ley sí limita la participación política completamente de las ONG y directamente vulnera el derecho de asociación, porque es que no había necesidad de otra cosa en esta ley. Registro ya había, ya se registraban en gobernación. Ya rendían cuentas porque tenían que entregar los sistemas contables y pasaban por una auditoría. Permítame. Pasaban por eso, pero es que todo lo que ya aborda esta ley ya estaba registrado, ya había un registro, ya había un control y volvemos a lo mismo que yo he dicho siempre. Están obligados al cumplimiento de la ley toda persona natural, nacional o extranjera, natural o jurídica que dentro del territorio realicen actividades que respondan a intereses sean controladas o financiadas directo o indirecto por un mandante extranjero. Luego dice las personas naturales que en función del objeto y parámetros, y dice, se determine por el registro en adelante RAE que sea creado para tal efecto, tendrán la calidad de sujetos obligados y termina, incluyendo a las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. Vamos a ver, ahí está, mira. ¿Quién lo va a determinar? El mismo artículo lo dice, ¿quién lo va a determinar? Entonces, ¿quién lo va a gobierno? Y no hay un funcionario y la ley no tiene los parámetros. El mismo funcionario que decide si una ONG se va a registrar. A ver, pero mi pregunta es la siguiente. Se supone que todos somos iguales ante la ley y esa ley trata de manera desigual a ciertas organizaciones. Ley de agentes extranjeros, artículo 11, dice por cada transacción. Así el 11. Esa es la manera de financiera, desembolso, transferencia, importación en especie o bienes materiales de cualquier tipo, cualquier otro, y que sean provenientes de fondos del mandante extranjero, ya sea a través de donaciones, pago u otros conceptos a favor de sus agentes extranjeros.
se aplicará un impuesto del 30%. Un Mira, ejemplo. todas tienen que irse a registrar, perdón, Someta. Tanto así que el mismo presidente de la Asamblea dijo, todas tienen que llegar a registrarse. Pero si usted no quiere pagar este 30%, pida la exclusión, como si fuera a pedir dulces. Es que no es así. A pedir la exclusión, pero tienen no que pago. evaluar si verdaderamente... Del no pago, pero todos vamos a estar ahí registrados. Que esta ley ahorita le esté cayendo directamente a las organizaciones que hacen formación política y formación democrática es hoy, pero que no se les olvide Que reciban fondos del exterior. se les olvide que en Nicaragua se cerraron 3.000 organizaciones, entre esas universidades, hospitales, la misma Cruz Roja se tuvo que ir. Bueno, vamos a seguir con la discusión, vamos a regresar, vamos a la pausa, ¿sí? Abrimos el debate, ¿no? Dice Bessi. Abramos el debate, ¿les parece? Sí. Vamos a la pausa y regreso contigo. Oyendo la música, estás oyendo la música y seguís hablando. Tengo que hablar. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Lo cierto es que detrás de cámara siempre nos quedamos con un debate también bastante interesante, tratando la manera de articular aspectos que tienen que ver precisamente con la definición de algunas cosas que han surgido previa a lo que teníamos en la discusión. Si esta nueva ley lo que busca es frenar precisamente y controlar y callar a aquellas organizaciones que en algún momento también expresan algunos cuestionamientos a las políticas públicas que no funcionan y van precisamente encaminadas a apoyar esas áreas sociales a través de su trabajo, porque eso hay que decirlo, ¿no? No. Yo quiero poner un ejemplo. ¿No es así? Te va a caer la palabra, ahí tienen la palabra ustedes, dime. No es así. No es así. Yo ya me leí esta ley de cabo a rabo y ¿Sí? traté de encontrarle, tratar de entender todo lo que se ha criticado para ver si es cierto que aquí se refleja. Número uno, argumento número uno, es que el gobierno va a tener la discrecionalidad de decidir, y si no es el gobierno, ¿quién va a ser? Pues va a ser una empresa, un almacén Entonces está privado. validando que sí es discrecional la decisión. Todo lo que se decide en las oficinas públicas que se tiene que decidir un funcionario es discrecional. No, si está enmarcado. Ya le voy a poner un ejemplo, ya es lo que voy a poner yo después. La ley es un marco, es una frontera entre la A, B, C o D. El legislador le dice, usted va a tener discrecional. Sí, usted puede escoger, dependiendo la interpretación que haga del caso concreto, A, B, C o D. Usted no se puede salir de A, B, C o D, pero discrecionalmente decida cuál considera que se debe aplicar. Usted llega a la oficina que autoriza las ONG, por ejemplo, y dicen mucho, es que se vulnera la libre asociación. Usted da los papeles, mire, vengo, ¿cómo se llama? Fundación Sin Fines de Lucro, se llama la oficina. Sí, aquí traigo, mire, los papeles, aquí el notario, la escritura y todo lo que la ley, los requisitos. Y el funcionario viene y analiza los requisitos. Mire, pero aquí no están todos los requisitos, así que yo lo voy a denegar. Y alguien me va a decir que ahí no hay discreción, claro, pero ¿qué es lo que uno hace? Lo que uno hace, y aquí los abogados me entenderán, es que acciona la contención administrativa simple. Yo considero que usted ha ejercido mala discrecionalidad y que se ha salido de A, B, C, D y ha metido otras cosas extralegales. Por tanto, yo ejerzo la contención administrativa. Mire, el artículo 23 dice, en la aplicación supletoria, en lo referente a los plazos y recursos que no estén regulados en esta ley, se aplicará de forma supletoria lo dispuesto en la ley de procedimientos administrativos. Bueno, yo voy y acciono la contención administrativa y le digo al juez, mire, ese funcionario ha mal interpretado la ley y esto es lo que corresponde, y entonces se va a revisar y habrá una resolución y le dirá, no, mire, usted se equivocó, funcionario, esto no es legal, esto es ilegal, su decisión. Es que esa es la lógica. La gente dice, es que es discrecional y ya no hay palabra de Dios y ya no va a pasar nada más.
ejerza la contención administrativa, pues, ¿para qué sirve? Citando la mismita ley que acaba de decir, artículo 3 de la Ley de Procedimientos Administrativos, numeral 1, la administración pública solo puede hacer aquello que está prescrito por la ley. Y si la ley lo que prescribe es que es a discreción del funcionario, quiere decir que un día me van a pedir A, B, C, D requisitos como usted lo plantea, pero cuando venga otra organización, a usted le voy a cambiar los requisitos porque es discrecional. Le voy a poner el ejemplo, solo le voy a poner el ejemplo. Una organización feminista que sale a marchar un día por el incremento o por el alza de feminicidios. Por el hecho de esa marcha que están queriendo visibilizar, un ejemplo hipotético, visibilizar el alza de feminicidios, automáticamente esta oficina les puede cancelar su personería. Porque, es que sí, nosotros cuando nos inscribimos declaramos que sí recibíamos fondos de cooperación de A, de B, de C, vaya, y son internacionales. Excelente. Marchamos, nos paramos ahí a decir, miren, se están incrementando los feminicidios, que les voy a decir que esto no está muy alejado. Se están incrementando los feminicidios. Entonces mañana les cancelo. Esa es la discrecionalidad peligrosa de esa ley. Esa es la discrecionalidad peligrosa de esa ley. Yo les cancelo porque marchar y visibilizar los feminicidios es un acto político. Mi pregunta es, ¿está definido de manera clara en esa ley que es un acto político y que subvierte el orden público, sí o no? Mire, colega, usted sabe lo que son los conceptos jurídicos indeterminados. Pero es que en derecho administrativo no pueden haber leyes en blanco. Igualdad, fraternidad. Aquí sí quiero intervenir yo. En derecho administrativo, ¿quién le da contenido a un concepto jurídico indeterminado? El que interpreta la ley. Y ese es el juzgador. Eso le corresponde a la Sala de lo Constitucional. No, es que no está hablando solo de lo constitucional. En cualquier jurisdicción. Pero estamos claros que en derecho administrativo la legalidad es inversa. Lo que no está descrito en la ley para la administración pública está prohibido, diferente al derecho común, porque eso sirve para evitar justamente que la discrecionalidad como la que proporciona esta ley se desborde y se cambien las reglas del juego sobre la marcha de la ejecución. A manera de ir concluyendo, el silencio administrativo es no. Cuando no esté expresado. Solo va a ser sí cuando esté expresado. Sí. Si eso lo conocemos, pero estamos en un país donde hay recursos y hay leyes, y por tanto, si usted considera que un funcionario discrecionalmente ha cometido un error, accione la contención administrativa, pues. ¿Cuál es el problema? Mire, si tanto que ahí le van a decir que el artículo dice que era discreción del funcionario. Capturaron unos buceros. Que se murió uno en custodia. Bueno, a saber qué problema de salud tenía. Él tiene la culpa para que llegó enfermo. ¿Para qué enferma? El presidente tiene la culpa porque se murió preso. O sea, tampoco saquemos premisas irracionales, ¿verdad? Yo tengo un problema cardíaco y por alguna razón me detienen y yo me exalto y me muero. Es que esto es problema del que me capturó. No me tendrían que haber tocado nunca. Y ya que tocaron ese tema, en el caso de los transportistas que están ahora en libertad, ¿hay captura arbitraria entonces? Dicen que la administración de justicia no funciona. Si aquí estuviera supeditada lo que dice el presidente, entonces eso le hubieran decretado detención provisional. ¿Por qué menos de 24 horas después del plantón de la cooperativa El Bosque se suspendió el desalojo de la gente? ¿Bajo qué documentación que se le presentó a un juez que resolvió en 6 horas, por cierto? Se suspendió. Fue un post del presidente, perdóname, el presidente aquí decide lo que se hace. Y vos mismo has dicho de que aquí la gente así lo quiere y esa es la configuración. Y si quiere hacer el borrado de los tres poderes, eso lo dijimos el viernes pasado, que el presidente tenía suficiente poder para cambiar estos criterios institucionales, y justo después de la reunión que tuvo la ministra con esta gente, se cambia pero estábamos con lo de esta ley. Yo tengo una consulta sobre el supuesto, digamos, que no, que son conceptos indeterminados. ¿Qué ONG caería en los supuestos como para que le caiga el 30% de las que hay? Todas. Pero miren, aquí la potestad reglamentaria que está en la Constitución y que ha sido habilitada por esta ley, como cualquier potestad reglamentaria, siempre tiene que cumplir con el principio de reserva de ley,
vamos a ver qué dicen los reglamentos de desarrollo de la ley con respecto a esta tu preocupación sobre esto de acto político. Vamos reglamentos que no hay todavía. No hay porque se acaba de aprobar hace como 3 días, hombre. ¿Cómo va a haber un reglamento si se sostiene que desarrollar después de que una ley Y se allá en las aprueba? potestades normativas dice que va a ser el mismo ministerio el que va a hacer, en todo lo que aparece el reglamento, el que va a hacer los instructivos y todo. ¿Quién es más sino que el que tiene que ejecutar una ley es al que se le habilita la potestad reglamentaria? Pues. O sea, a mí me dan una ley para que yo mismo la ley la va a norme ejecutar, lo que voy a operar. Obras públicas, pero el reglamento se lo va a hacer el Ministerio de Salud. O sea, no tiene sentido. No, pues la Asamblea Legislativa lo tiene que hacer. No, los reglamentos los desarrolla el órgano ejecutivo, perdóneme, colega. La ley lo que ¿Y quién lo va a aprobar? La Asamblea lo que hace ¿Y quién lo va a aprobar? Es legislar y habilita, eso sí, cuando quiere que haya reglamento tiene que decirlo la ley. Si la ley no dice que va a haber reglamento, no se puede abrogar. Y esa ley dice que va a haber reglamento. Todos aquellos, todos. Ahí no dice que va a haber reglamento. Ahí no dice que va a haber reglamento. Se lo voy a leer así en vivo y en directo, mire, para que lo vea. Veamos. Mire. Porque proyecto de... El artículo 20, reglamento, dice. El presidente de la República podrá aprobar los reglamentos de aplicación y desarrollo de la presente ley que sean necesarios para el establecimiento de definiciones, cumplimiento de sus fines, atribuciones y competencias. ¿Qué son esos? Decretos ejecutivos. Por jerarquía de ley, un decreto ejecutivo no va a venir a normar esto. Todo lo que hace el ejecutivo va a pasar por un decreto ejecutivo. Eso lo dice el reglamento. Claro, entonces eso no es reglamento, se queda en el decreto ejecutivo. El órgano ejecutivo lo dice. Todo es un acuerdo ejecutivo. Bueno, y de todo esto, ¿y por qué va a ser el presidente el que va a hacer el reglamento? ¿Quién entonces está escogiendo cuáles son las ONGs que sí se van a autorizar y las que no se van a autorizar? Yo no quiero saber cuáles son las que van a caer en el 30% para ver si no va con dedicatoria. Es que a lo que yo voy es que está demasiado discrecional, tanto la ley como la potestad reglamentaria. Se le están otorgando poderes indeterminados a la administración pública. Y como usted dice, si nos vamos a lo contencioso, ¿qué es lo primerito que va a verificar un juez de lo contencioso administrativo? ¿Está en los términos de la legalidad o no? ¿Qué dice el artículo? Vaya, entonces estaba actuando dentro de su potestad. No le voy a admitir su demanda. Le voy a salir más adelante, el artículo 21. O sea, es que usted dice que es igual al del 16. Aquí usted dice que el presidente es el que va a estar decidiendo quién se decide el artículo. Dice el 21, se faculta, y ahí ya dice con nombre y apellido, se faculta al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial para que por sí o a través del registro de agentes extranjeros que está adscrito a él mismo, dentro de sus respectivas competencias, en caso de ser necesario, o sea, si lo estima en caso de ser necesario, pueda emitir acuerdos, instructivos, circulares, resoluciones, guías o cualquier otro acto o instrumento administrativo que sea necesario e indispensable con la finalidad de evacuar consultas, aclarar aspectos relacionados con la aplicación de lo dispuesto en la presente ley. O sea, no está diciendo evacuar consultas y tampoco son reglamentos. No dice el Ministerio de Salud, no dice el Ministerio de Obras Públicas, dice pero es que eso refuerza mi idea. Peor, ¿cómo se va a poner a normar el ente que está encargado de aplicar la ley? Aquí es donde yo digo que se sigue reforzando la discrecionalidad que yo señalo en esta ley. Pues, ¿Y cuál reglamento? Hay que esperar que el presidente dicte un reglamento. Mira, tenga paciencia, colega, ya van a salir. Así como estaban discutiendo, especulando antes de esta ley, ¿cómo iba a venir la ley? No, porque ya estaba la del 21 y te dije que a la misma hora le cambiaron al 30%. Lo que está claro que esta ley lo que viene es a terminar de consolidar el control estatal sobre el movimiento social y a callar voces disidentes. Pero tengamos claridad en algo, Bessie. No se está prohibiendo el financiamiento internacional. Y yo creo que muchas de estas organizaciones hubieran preferido que ¿Habrá un riesgo de que la cooperación ya no venga por ese...? Por supuesto. Obviamente se va a ver. No van habrá un riesgo, se va a ver limitado. Bueno, la cooperación a ellos, no la cooperación internacional. No, de acuerdo. Al país, esa es otra cosa. La gente que no se confunda, la cooperación internacional es otra cosa. Son las ayudas. Y fíjate que formalmente no se llama cooperación. Cooperación internacional solo es entre los estados. Tienes razón, es donación. Las donaciones que hacen. Así es, son donaciones a las ONGs. A grupos particulares. Eso es lo que está en juego ahorita. Así es. Pero no se está prohibiendo. Bueno. No se está prohibiendo. Ok, voy a la pausa. Señores, el tema de las capturas de Ruth
y Leonora López, también transportista en libertad, otro de los grandes temas que tenemos ahí pendientes. Vamos a la pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Señores, también temas que creo que podemos agregar en el análisis es precisamente estas capturas que se llevaron a cabo, particularmente de Ruth Leonora López, y también las medidas sustitutivas que le dieron a los transportistas. Para mí creo que es importante recordar que ya se cumplieron las 72 horas desde la detención arbitraria de Ruth Leonora López, defensora de derechos humanos, y que hasta el momento no se ha entregado el requerimiento, es decir, no tenemos claridad más allá de un post de la Fiscalía de qué se le está acusando. Mientras no esté escrito en el requerimiento, no podemos definir que de verdad sea un tema de peculado o que se le estén colgando otro tipo de delitos, y por lo visto parece que se le están dando un tratamiento de régimen de excepción al no presentar a las 72 horas el requerimiento. También es importante denunciar que lo que le hicieron a la madre de Ruth, de hacerla que fuera de delegación en delegación diciéndole, ya está su hija, no, está allá, eso es tortura. Y que quede bien definida. No sé quién fue el funcionario de medio pelo o cuarto de pelo que decidió hacer que una madre anduviera buscando a su hija de delegación en delegación, cuando se supone que tendrían que haberte dicho, mire, está aquí, se va a llevar a este lugar, aquí la va a encontrar, pero la hicieron irla a buscar. Aquí tengo una pregunta que dice, ¿creen ustedes que hay justicia selectiva? A Eugenio Chica lo consignaron 72 horas y está siendo investigado por enriquecimiento ilícito. Y el otro presidente del Tribunal Supremo Electoral llevó su proceso en libertad, ¿ve? Entonces, sí hay justicia selectiva, por supuesto. Vamos a ver, Aldo. Bueno, establezcamos premisas iniciales para poder entender esto. Premisa número 1, ningún ciudadano, sea que pertenezca o no a una ONG, sea que se ponga el nombre de que es defensor o investigue cuestiones de corrupción, lo que sea, esa calidad no inhibe a que nadie pueda ser investigado y que pueda ser imputado por ningún delito, incluyendo delitos relacionados con la corrupción. Primera premisa. Eso no me hace inmune a mí ni a nadie. Claro. Número 2, la Fiscalía General de la República, que emitió la orden de detención administrativa, ha señalado públicamente, porque lo ha dicho públicamente en sus publicaciones, nosotros no teníamos ninguna línea de investigación contra esta señora, basado en el hecho de que se expresara, dijera toda la ensarta de cosas que andaba diciendo en cualquier medio, o porque fuera miembra, para las feministas, miembro de esa organización. Nosotros no teníamos ninguna línea de investigación, pero producto de la profundización que hicimos del caso de investigación del señor Chica, encontramos evidencia que nos empezó a dirigir por esta línea porque de la posible delito de peculado. Por cierto, el señor Chica no está procesado por peculado, no estaba procesado por peculado, era enriquecimiento. Ahora ya le comunicaron, porque le fueron a notificar, que se le va a sumar el delito de peculado, que es una figura penal distinta, diferente. Entonces ahí dijeron en la Fiscalía, es donde nosotros empezamos a investigar por peculado a esto, no porque estuviéramos líneas de investigación por otra cosa. Ahora bien, ¿será que se le va a aplicar el sistema del régimen? No debería. Desde que ya pasaron las 72 horas se le está aplicando. Yo lo que pido, públicamente, lo hago público, le pido a la Fiscalía que presente el mejor caso posible.
la mejor evidencia posible, lo más sólido posible, que a la señora se le cumplan toditas las etapas procesales que correspondan, que no se le vaya a ir ni una, que sea que el juez acuo sea un juez imparcial y sea un juez respetable, y que todo eso para que no quede ninguna duda de que si es declarada culpable, no lo sabemos, que si es declarada culpable por el delito peculado, que esté más que claro de cualquier duda de que cometió un delito relacionado con corrupción, y no por su opinión política, su participación política, ni por ningún tipo de vinculación que tuviera con ninguna asociación crítica al gobierno. Yo no me voy a meter... Eso es lo que yo pido públicamente, para que quede clarito tu postura que con relación a un funcionario del FMLN traidor que se enriqueció ilícitamente. Eso es lo que yo pido públicamente. Yo espero que lleven el requerimiento y que no le den trato de régimen de excepción. Vamos a ver, su lectura para el tema. De hecho, sí le están dando trato de régimen de excepción desde que ya pasaron las 72 horas. Y ojo, un tuit no es un requerimiento fiscal. Yo no sé, no me puedo adherir a la idea de que se le está imputando el peculado. Recordemos que hasta la lectura de derechos tiene suspendida en el régimen de excepción. ¿Qué quiere decir? Que podían ir, detenerla y después decirle por qué la están deteniendo en el momento de la lectura de sus derechos, y luego presentar el requerimiento y presentar frente a un juez después de las 72 horas. Esto es evidencia clara de que se le están aplicando las normas del régimen de excepción. ¿Qué quiere decir que se le aplican las normas del régimen de excepción? Que sus garantías constitucionales, algunas de sus garantías constitucionales, van a estar suspendidas. Y que esto quiere decir también que este proceso peligrosamente puede caer en una detención ilegal. Yo todavía no me he animado a decir que es ilegal, pero ya está comenzando a presentar vicios de ilegalidad, porque si todavía no está presentada la imputación, no se sabe cuál es la que se está diciendo, porque yo no voy a confiar en un tuit por una imputación. Pero sí, ¿saben de qué sí hay decreto? De prórroga del régimen de excepción, que significa que todos los ciudadanos de este país y los extranjeros también tienen suspendidas sus garantías constitucionales. Aquí es un error pensar que el régimen de excepción solo se aplica para los pandilleros. Es el caso también con los transportistas que fueron capturados, pero luego ya salieron, ¿no? Y fueron con medidas sustitutivas. Pero lo que pasa es que a ellos se les había están en libertad. Se les había colgado el ¿Es arbitraria esto? Se les había colgado el tema de extorsión. Extorsión es un delito que cae dentro de los de régimen porque son de pandilla. Pues sí, se les pide un proceso de libertad y salieron bien mansitos, que me imagino que era lo que se buscaba. Gracias a Dios, para que entiendan que aquí ya no van a poder chantajear al gobierno. Lo que pasa es que no puedes tener a todo el mundo preso y no le puedes ofrecer cárcel a todo el mundo. Sí, no todos los transportistas fueron presos, Bessie. ¿Cuántos fueron presos? 3, 4. ¿Cuántos transportistas crees que son en este país? 14 detuvieron y se murió uno en custodia del Estado. ¿Cuántos transportistas hay en este país? A mí de este caso creo que no podemos dejar de denunciar que la trayectoria en este periodo que ha estado trabajando Ruth con Cristo Sal ha tenido una proyección tanto nacional como internacional de defensora de derechos humanos. La captura en un contexto en el cual estaba la captura de los buceros, estaba la represión del plantón de la cooperativa El Bosque, las capturas del abogado de la cooperativa y del dirigente que es un pastor evangélico, y después capturan a Ruth. Perdóname, camina como pato, suena como pato, habla como pato, es pato, hombre, no podés apartarlo como un hecho aislado, la captura. Esto es un contexto donde hay una criminalización, y más cereza del pastel es esa ley de agentes extranjeros. Sí, a Mauricio Funes hasta le dieron el premio María Murs Cabot, le dieron el Pulitzer en su momento. Así que eso es nada que tenga estos premios, que tenga no hablé de los premios, pero qué bueno que recordás de la BBC. Sí. Pero te lo digo, a ese hasta el Pulitzer le dieron, y mirá lo que terminó, es el ladrón de Funes, que supuestamente se murió. No, mira, aquí vamos a poner las cosas en su justa dimensión. Si vos le das un poquito de cabeza política a esto,
Si fuera cierto que el presidente Bukele controla hasta cuándo va a llover y cuándo no, y que el presidente Bukele tuviera la injerencia, como dicen, al fiscal para decirle cuándo sí, cuándo no, y el fiscal hubiera llegado donde el presidente, mire, presidente, mire, que ya le tenemos armadito ya esto contra la señora esta, no, si él fuera cierto que él lo, políticamente hablando, hombre, por Dios santo, lo malo es, no, mira, hasta ahorita no es un buen contexto, mira, están presos los buceros, están presos los de estos que dicen del bosque por desorden, está sucediendo esto, esperémonos un rato, hombre, para que no parezca que esta es una persecución a mansalva contra opositores. O sea, que sí parece. Eso fuera si tuviera control sobre el fiscal, pero fíjate que al presidente realmente esto, ¿en qué le perjudica o le beneficia, hombre? Si con esos números que tiene, ¿vos crees que de aprobación le hace mella lo que este grupito de opositores anden diciendo, como todos los días salen diciendo cualquier cantidad de cosas? ¿Vos crees que eso le hace mella al presidente? Tan no hace mella que aprobaron una ley de agentes extranjeros. Te agradezco muchísimo, Bessie, por habernos acompañado. El tiempo se nos fue, lastimosamente. Gracias, creo que los temas fueron puestos en relieve y vamos poco a poco cumpliendo nuestra misión de poder darles a nuestro público los diferentes puntos de vista para que cada quien construya su propia fotografía, ¿no? Te agradezco también a ti, Aldo. Gracias, gracias. Bessie, gracias. Libertad para Ruth. Sí, gracias también a ti. Muchas gracias. Gracias. Y vamos a estar muy a la expectativa también para la próxima semana analizar este importante lanzamiento del programa 2 Escuelas por un Día que hizo el presidente de la República. Lo vamos a analizar para la próxima semana y conocer los puntos y elementales de alcance que va a tener este nuevo anuncio bien de la educación en el país. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.